Señora alcaldesa, señoras y señores concejales de la corporación, reverendo cura párroco de Santa María Magdalena, director espiritual de esta hermandad, hermanos de la Cruz Blanca, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Araal, miembros de la Junta Superior del Consejo, hermanos mayores de Penitencia y Gloria, presidente de la Asociación de Santa María Magdalena, representante de la Asociación del Cautivo y miembros de las bandas de la localidad. Señoras y señores, bienvenidos seáis todos a este marco incomparable como es el Salón de Actos de la Casa del Aire. Espacio que guarda una vinculación histórica con el evento que aquí hoy nos reúne. Ello no es más que un acontecimiento histórico tanto para la localidad como para la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, como es la presentación de la obra La labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia a lo largo de su historia, cuyo autor es nuestro querido hermano Rafael Martín Martín, a quien podría calificar con el título de historiador oficial de nuestra hermandad, a ser la persona que conoce de una manera más pormenorizada y minuciosa los entresijos de nuestro archivo histórico, como lo ha demostrado no solo con las publicaciones de copiosos artículos, sino también con la publicación de una primera obra llamada La Iglesia del Santo Cristo, Historia y Arte, publicada por la Diputación de Sevilla en el año 2000, que sentó las bases de este proyecto. Pues de nuevo, él no ha cejado en su empeño y ha querido continuar con esta ardua labor de investigación histórica, alumbrado esta con inédita obra que va a arrojar un importante halo de luz sobre nuestra ominosa y lúgubre historia local, a consecuencia de la quema de los archivos municipales en el año de 1857, permitiendo conocer los entresijos de la evolución de la sociedad aralense durante 5 siglos de historia. Me gustaría encumbrar el tesón, ilusión y pasión que ha mostrado Rafael Martín Martín en este proyecto, donde queda fielmente atestiguada su rigurosidad profesional como investigador histórico,
al dar a luz una obra inédita para el conjunto de nuestra localidad. Pero también me gustaría resaltar la fe ciega hacia nuestros sagrados titulares y el amor incondicional mostrado en todo momento hacia la institución que presido, de la cual ha sido una pieza importante desde los comienzos de los años 80, momento en el cual comenzó a implicarse en la vida de nuestra querida hermandad, llegando a tener una trayectoria intachable, modélica, hasta el día de hoy, siendo por lo tanto estos motivos las principales causas que le han guiado en este devenir. También me gustaría resaltar que, además de la gran labor llevada a cabo por nuestro querido hermano, este proyecto ha podido ver la luz gracias a la actuación de personas como la figura de Antonio Nieto Vega, quien supo velar por la integridad de este valioso archivo histórico en épocas complicadas para la institución y de instituciones como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Aral, quien ha promovido la cultura al financiar íntegramente esta obra, y quienes además llevaron a cabo la digitalización de esta verdadera joya del patrimonio documental que atesora más de 5 siglos de no solo historia del hospital y por ende de la hermandad, sino también de la historia de nuestra localidad. Sin más dilación, doy paso a don Emilio Francisco Bautista Florido, pianista, organista, cantor litúrgico. Es natural de Carmona, inició sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, en las especialidades de piano y órgano, y que desde el 2016 se incorporó a la plantilla del Colegio Internacional Europeo como pianista acompañante. Las piezas que se van hacen un recorrido musical por las diferentes etapas históricas de vigencia del propio Hospital de la Santa Caridad y Misericordia. Nos ha deleitado con la interpretación de la pieza barroca de Juan Sebastián Bach, que ha abierto este acto con su obra Preludio en Do. Ahora nos deleitará con una obra clásica de Mozart, la sonata número 16 en Do, y al final asistiremos a la audición de un romántico de Beethoven, con la interpretación de su obra Sonata Pathetique. Ya como despedida, el acto como cierre, escucharemos el himno del Cristo de la Misericordia. Tras ello, doy paso a Rafael Martín Humanes, actual secretario general técnico de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, pero que también es historiador y secretario primero de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, reverendo cura párroco, hermanos franciscanos del rebaño de la Cruz Blanca, hermanos mayores, autoridades, señoras y señores, sean bienvenidos todos, a los aquí presentes, a este acto de presentación de la obra titulada La obra social del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Aral a lo largo de su historia, realizada por Rafael Martín Martín. Para poder entender la vinculación de nuestro autor con esta ilustre institución, debemos de retrotraernos al año de 1898, en el cual don Rafael Ramos Martín entra a la nómina de hermanos de la Hermandad y a su vez se convertía en capellán de la Iglesia del Santo Cristo hasta su fallecimiento. Esta figura va a marcar el camino de nuestro autor, ya que impulsado por el amor que le profesaba su familia al Santísimo Cristo de la Misericordia, pasa a formar parte de la nómina de hermanos allá por el año de 1963, momento en el cual coincide con la apertura de la hermandad al pueblo de Aral y la reorganización de la cofradía del Jueves Santo. Una vez finalizados sus estudios de licenciado en Filosofía y Letras en Historia General por la Universidad de Sevilla, nuestro hermano comienza ya a tener una vinculación más fuerte con nuestra institución de mano de su tío José Martín Salguero, iniciando esta dilatada andadura por esta institución allá por el año de 1981, convirtiéndose en un colaborador incansable junto a la Junta de Gobierno, de la que comenzó a formar parte en el año de 1984 como secretario, hasta que ya en el año de 1989 pasó a ocupar el cargo de hermano mayor hasta el año de 1997. A partir de este momento siguió formando parte de la Junta de Gobierno hasta el año 2001. En esta etapa es simultaneada en el ámbito profesional
con la dirección del IES La Campiña, a la cual continúa con su incorporación al cuerpo de inspectores hasta el presente año, ocupando desde el año 2012 hasta el año 2018 el cargo de director de la Alta Inspección de Educación del Estado de Andalucía y el del jefe del Servicio de Inspección Educativa en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla desde julio del 2019 a octubre de 2020. Durante estos 20 años de colaboración desinteresada hacia esta institución, rodeado de ilustres personajes que marcaron el devenir de esta hermandad en tiempos muy difíciles, supo imbuirse del espíritu de esta corporación, no solo para dirigirla hacia un resurgir, sino también para apreciar su historia, la cual se encuentra escrita con letras de oro en su ingente patrimonio documental que representa su archivo histórico. Valiéndose de este, ha publicado obras y artículos relacionados con temas históricos en base al Hospital y a la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Aral, como la obra titulada La Iglesia del Santo Cristo de Aral, Historia y Arte, publicada por la excelentísima Diputación de Sevilla en el año 2000, o artículos publicados en la revista de la citada hermandad, como La Torre del Santo Cristo, Historia y Arte, en el año 2000, la iconografía guadalupana en la Iglesia del Santo Cristo, en el año 2016, la respuesta de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia ante el fenómeno de la desamortización eclesiástica, en el año 2017, o la iconografía mariana en la Iglesia del Santo Cristo en el año 2018, siendo todas y cada una de estas publicaciones con gran rigor científico. En el día de hoy se presenta la continuidad de esta exclusiva labor de investigación histórica con la presentación de la obra social del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Aral a lo largo de su historia. Es una obra de investigación que pretende dar a conocer la importante función que esta institución ha tenido a lo largo de toda su historia en pro del necesitado, no solo de nuestra localidad, sino también de nuestra comarca y otras poblaciones. Esta obra se enmarca dentro de la corriente historiográfica de la Nouvelle Histoire, tendencia didáctica y pedagógica que trata no solo de ilustrar, sino también de recuperar la memoria colectiva, siendo ello un importante punto de articulación cultural donde existe un vacío histórico, como es el caso que nos ocupa. Por último, para finalizar, me gustaría, por lo tanto, resaltar la figura de estos eruditos locales, como es el caso de nuestro autor que nos ocupa, Rafael Martín Martín, quien no solo con su acreditada formación científica, afán de investigación y rigor histórico, sino también con su amor incondicional mostrado hacia esta piadosa institución, han permitido este halo de luz que nos permite conocer los diferentes interrogantes que existían sobre la historia de nuestra localidad, aunque sí es verdad que queda un largo camino por recorrer, no solo de apoyo institucional, sino también de potenciación entre la ciudadanía de esta responsabilidad de rescatar el tiempo vivido. Sin más, por lo tanto, doy paso al verdadero protagonista en el día de hoy, que es Rafael Martín Martín.
Bueno, buenas tardes a todos, señor presentador, señor hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, autoridades, señoras y señores. Nos acompaña en este acto una representación de la Corporación Municipal con la alcaldesa de la localidad, doña Barrio Alfrante, con la que me hubiera gustado haber compartido esta mesa, pero las normas electorales impiden su presencia oficial aquí en este acto. Quiero agradecer a Miguel Frías Pérez, responsable de la hermandad antes mencionada, sus palabras de bienvenida y de agradecimiento hacia mi persona, así como al presentador y prologuista del libro, Rafael Martín Humanes, profesor de Historia, ahora en otras funciones educativas, por esa magnífica presentación. Ha sido para mí un lujo poderlo tener aquí entre nosotros, primero por su relación filial conmigo, creo que se ha notado en algo, ¿no? Y segundo, por su amplio bagaje cultural e histórico. También nos acompaña en esta presentación una de las personas que ha tenido mucho que ver con esta obra. Me refiero a Juan Pablo Navarro, diseñador y maquetador de la empresa Amarantia y responsable igualmente de la impresión, a que le tengo que agradecer el enorme interés que en todo momento ha mostrado en su trabajo. Como bien ha comentado anteriormente Miguel, también nos acompaña el profesor de música Emilio Carmona, a quien igualmente le agradezco su participación en este acto. Dice el refrán popular: es de bien nacido ser agradecido. Yo tengo que agradecer a la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento la subvención concedida para la publicación de esta obra, tras la convocatoria de ayudas a la investigación local. Os animo a seguir la línea de la difusión de la historia local. Estamos hoy aquí en un lugar muy significativo y representativo para esta presentación. Hago estos calificativos porque estas paredes han sido testigos de muchas de las decisiones que afectaron a la vida de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia y su hospital. Desde allá por el último decenio del siglo XVIII, cuando don Miguel de Cellas Brenes, relevante personaje araelense, alcalde durante el periodo difícil de presencia de los franceses entre 1810 y 1813, y hermano mayor de la Hermandad durante los últimos años del citado siglo y entre los años 1808 y 1809. Él encarna el prototipo de la simbiosis del pueblo de Araal con la Hermandad, iniciando el largo camino de compromiso con estas instituciones, al igual que su descendencia, entre los que se encuentra la familia Benjumea. Convergen hoy aquí, en este acto, el pasado y el presente del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia. El pasado, representado en esta localidad como ejemplo de las distintas instituciones religiosas que han convivido en este hospital, por las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, congregación que tanto luchó durante casi 100 años al frente del hospital, manteniendo siempre vivo en sus corazones el espíritu de su fundadora, Madre Encarnación, servir al más pobre con fe, responsabilidad, amor, delicadeza, acogida y actitud de servicio hacia los demás. Hermanas, son ya 125 años los que estáis con nosotros en esta localidad. Mi mayor agradecimiento a estas hermanas por la gran labor desempeñada en Araal. Junto a ellas completan este pasado una representación de tantas familias que lucharon por esta institución, como los Arias de Reina, a quienes he querido reconocer su labor con la publicación en la revista de la Hermandad de un artículo que rememora su labor desde el siglo XVII hasta la actualidad, o los Benjumea, una familia siempre a la sombra del Cristo, o los Torres, siempre ahí ante cualquier necesidad que pudieran presentar ambas instituciones, o los Sayas, y así un largo etcétera, que fueron verdaderos artífices de la continuidad de la misma durante estos 500 años de historia. Este pasado converge con el presente de esta institución, igualmente aquí representado hoy por la actual Junta de Gobierno de la Hermandad y por una representación de la Fundación Gerón, que han sabido recoger el testigo del pasado para hacer realidad el presente y, sobre todo, el futuro de la institución. La nueva residencia ya está siendo una realidad y en poco tiempo este trabajo deberá ser objeto de complemento con un nuevo capítulo sobre la labor que tanto la Fundación como la Hermandad llevarán a cabo en su labor asistencial. A todos ellos, muchas gracias por vuestra presencia. La labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Araal, a lo largo de sus más de 500 años de existencia, salvo algunos artículos publicados en la revista de la Hermandad, ha estado siempre sumida en un profundo desconocimiento, al no contar con una bibliografía que nos permita adentrarnos en su historia, a pesar de contar con un importante archivo documental. El trabajo que la actual Junta de Gobierno, junto con el excelentísimo Ayuntamiento de Araal, llevó a cabo
procediendo a la digitalización del archivo de la Hermandad, me ha facilitado a mí poder acceder a la citada documentación y así llevar a cabo una investigación laboriosa, pero no menos interesante, sobre toda su dilatada historia y así poder presentar este trabajo centrándome especialmente en la labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad de Misericordia. Aprovecho este foro para presentar este acuerdo como un ejemplo a las distintas instituciones de esta localidad para que tenga continuidad, dado que allana enormemente el trabajo de investigación a los historiadores locales y así podamos afrontar nuestro trabajo con relativa facilidad y ofrecer obras con su marcado rigor científico. Poner a disposición de la ciudadanía estos tesoros documentales dice mucho de las instituciones que lo afrontan. Una documentación de enorme importancia que ha permanecido en el tiempo gracias al interés mostrado siempre por los rectores de la Hermandad y del Hospital, por la conservación de su patrimonio, y que se ejemplifica en la importante labor de mi inolvidable amigo y hermano Antonio Nieto, que dejó su huella custodiando durante una larga etapa toda esta documentación y que me hizo entrega cuando asumí cargos de responsabilidad de la Hermandad en el año 1985, para que la propia institución se hiciera cargo de este patrimonio cultural de primer orden, dado que es una de las pocas instituciones culturales del mundo rural sevillano que conservan fuentes históricas de entidad. Esta documentación permite afrontar con cierta seguridad y con las debidas garantías el estudio en profundidad de la citada labor, especialmente a partir del siglo XVII, por existir una importante laguna durante el siglo XVI, suplida en la mayoría de los casos por fuentes indirectas y por una selecta bibliografía de verdaderos investigadores tanto del periodo como de la temática. Damos cuenta de esto y otros muchos detalles de la institución que nos ocupa gracias a los testimonios documentales que se conservan en varios archivos locales, provinciales y nacionales. Abordar su estudio hace preciso una primera aproximación a su fuente, aunque sea de carácter general, tanto las propias del archivo como aquellos otros testimonios procedentes de crónicas y narraciones históricas contemporáneas. En lo que respecta a las primeras, son varios los archivos de referencia. El primero y más importante de ellos, sin duda, el archivo de la Hermandad de la Misericordia, cuyo fondo arranca de principios del siglo XVII. Si bien ha sufrido importantes pérdidas, hay series que resultan de suma utilidad e interés. Es el caso de los libros de acuerdo de cabildo de la propia hermandad. Yo he logrado resumir los más de 1.500 cabildos celebrados desde 1677 hasta la actualidad, contenido en los 5 libros de actas. En ellos se detallan los asuntos cotidianos de la propia institución, las cuestiones relativas al hospital y las relaciones mantenidas entre la hermandad y las órdenes que lo regentaban, así como aspectos relacionados con la propia vida de la villa de Aral. Junto a estos libros destacan igualmente aquellos que se refieren a los registros de entrada y salida de enfermos, cuya profusión de detalles e informaciones modulan al menos en cierta medida las lagunas que sufre la serie. A través de ello he podido analizar la organización y funcionamiento de la institución e incluso cuantificar el número de enfermos por año desde el año 1692 hasta 1951, fecha del último asiento, así como la cuantificación de asilados desde el año 1944 hasta 1990, y reflejarlo en 13 gráficas que se presentan a lo largo del libro. A lo largo de toda la historia han sido más de 12.000 los enfermos atendidos en el hospital, con un total de más de 220.000 estancias en el mismo, así como los cerca de 1.200 visitas extrahospitalarias en los momentos de mayor demanda que ocurrieron en nuestra localidad, que fue fundamentalmente en el siglo XIX. Unos como consecuencia de índole política, como la de 1823, derivada de la secularización de las instituciones benéficas de carácter religioso, u otras como resultado de la situación de emergencia social, como la que ocurrieron en el siglo XIX en 2 momentos importantes, uno en la etapa comprendida entre el año 1830 y 1841 y otro en la etapa comprendida entre el año 1866 a 1869. Quizás este último haya sido la etapa de mayor necesidad de la población aralense a lo largo de toda su historia. Aparte se reflejan también la amplia relación de asilados que desde el año 1944 ingresaron en el hospital, llegando incluso a la cifra de 90 en los últimos años de la asistencia del mismo.
Bastante bien conservados para este periodo se encuentran también los libros de contabilidad del hospital. Bajo esta denominación se recogen varios legajos de cifras, conceptos y anotaciones realizadas por los responsables administrativos del centro y que nos permiten conocer los recursos a disposición de la institución y los cometidos a los que se destinaban, como la compra de alimentos, mantenimiento cotidiano de instalaciones, remedios para enfermos, pago de salarios, etc. Recogido igualmente en las 22 gráficas distribuidas a lo largo de los distintos capítulos de la obra. Junto a las mencionadas, el archivo dispone también de una documentación contable donde se advierten sus vías de financiación y los ingresos que permitían costear día a día su funcionamiento. Muy particularmente destacan aquellos expedientes de censos y tributos que se constituía sobre un amplio catálogo de propiedades, tierras y casas fundamentalmente, así como los legados testamentarios de hermanos, cofrades y vecinos. El segundo centro documental de referencia es el Archivo General del Palacio Arzobispal de Sevilla, en el que se pueden consultar documentos generados por la propia institución eclesiástica en el ejercicio regular de sus funciones, junto a un buen número de pleitos y traslados de documentos de la hermandad y del propio hospital. No obstante, dado que los fondos de este archivo no han sido aún descritos en su totalidad, sobre todo en lo que respecta a los siglos XVI y parte de XVII, intuimos que deben existir muchos materiales aún por investigar. Trabajar con este tipo de catálogos es una tarea ardua y complicada, pero es sin duda un buen punto de partida de cara a la localización de piezas inéditas y nuevas informaciones que enriquezcan y complementen lo hasta ahora conocido. El tercer centro documental de referencia es el Archivo Histórico Nacional, que contiene, entre otros, la sección Osuna, que ofrece un amplio número de legajos relacionados con la localidad de Aral y del que he extraído datos muy relevantes que me han servido de base para la contextualización político-social de esta localidad reflejada en cada uno de los capítulos de la obra. Cerrando el capítulo de archivos, entre los centros documentales más significativos, debemos mencionar también el Archivo Municipal de Aral, el parroquial de Santa María Magdalena de esta localidad y el de Notarías de Marchena. En el primero existen 2 expedientes de bienes del hospital con una cronología que abarca desde inicios del siglo XVII hasta inicios del siglo XX y los libros de actas capitulares que aparecen desde el año 1857 hasta la actualidad. En cuanto al parroquial, destacan libros de visitas que se remontan al siglo XVI y en lo que respecta al de Notaría de Marchena se custodian los fondos notariales araelenses cuyo legajo comienza ya a inicios del XVII. Las piezas presentan un considerable número de escrituras relativas a propiedades del Hospital del Santo Cristo. Documentos extraídos de estos archivos se encuentran distribuidos a lo largo del libro, ejemplificados en los 53 documentos que aparecen reflejados en el mismo. Junto a este tipo de fuentes hemos recogido también una serie de testimonios sobre el hospital, algunos anteriores y otros coetáneos a las fuentes indicadas, que nos aportan una visión muy interesante de la institución, ayudándonos a comprender aún mejor la fisonomía del centro, sus cometidos, su funcionamiento y la verdadera dimensión adquirida entre las personas que lo conocieron a pleno rendimiento. Primero de ellos es el pasaje que escribe el jesuita Gabriel de Aranda, autor en 1690 de una geografía sobre el misionero araelense Sebastián de Monroy, muerto mártir de las Islas Marianas algunos años antes. En su primera página, donde trata los orígenes de Monroy, dedica varios párrafos a elogiar la existencia de varios establecimientos en la villa, donde se atendía a pobres y enfermos. Tras una breve introducción, Aranda se detiene en destacar muy particularmente la labor que realizaba el Hospital de Santo Cristo y la predilección que gozaba este antiguo santuario entre sus vecinos. Decía textualmente Aranda: este hospital de hombres pudiera ser hospital de cualquier gran ciudad. Ya en la década de 1770 acudimos al testamento del indiano Juan Leonardo Malo Manrique para observar cómo ya desde el prisma personal y muy cercano a la realidad cotidiana del centro se advierte la necesidad de ampliar las dependencias del hospital ante la afluencia desatada de enfermos. Su figura es, además, fiel exponente de la devoción que los locales profesaban a la imagen del Santo Cristo de la Misericordia, de la religiosidad popular araense y de la estima que en el conjunto de la sociedad rural tenían este tipo de instituciones. El último de estos escritos
nos lleva a finales del siglo XVIII, concretamente a 1787. Se trata de las referencias al Hospital de la Misericordia contenidas en las noticias históricas del Aral, insertas en el Diccionario Geográfico Histórico de España del geógrafo real Tomás López, documento inédito y elaborado por el célebre Patricio Gutiérrez Bravo, capellán de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Aral y persona muy reconocida entre los ilustrados españoles de la segunda mitad del siglo XVIII. He pretendido en mi obra hacer y ofrecer historia a los lectores, basándome para ello en este amplio bagaje documental para alcanzar el rigor científico e histórico que debe presidir toda obra de estas características. Junto a estas fuentes documentales referenciadas en más del 80% de las notas a pie de página, hay en torno a unas 400 notas, también hay una amplia referencia bibliográfica, cerca del 20%, en torno a 100, citas de grandes investigadores que reflejan un amplio estudio y análisis de los diferentes momentos históricos, entre ellos y con relación al periodo bajo medieval, inicio de la modernidad, obras y artículos de relevancia de los profesores María Antonia Carmona Ruiz, Manuel García Fernández o José María Martín Humanes, con su obra reciente Gobernar una villa en la frontera de Granada, Borón de la Frontera en tiempos de los primeros condes de Ureña, siglos XV y XVI, o el artículo La aldea de Araal en el tránsito a la modernidad. Me han servido para contextualizar toda una etapa histórica que vio nacer el hospital. Junto a ello, los profesores Juan Ignacio Carmona García y Manuel Peña Díaz, en sus amplias bibliografías, nos presentan su visión del concepto de hospitalidad en estos dos primeros siglos del antiguo régimen, así como los interesantes artículos de Antonio Clarez y Manuel Jesús García Martínez, relacionados con los hermanos Obregones, o la obra de Ignacio Atienza sobre la Casa de Osune, y así un amplio elenco de obras y artículos de relevancia que aparecen reflejados al final de esta obra. No todos los centros hospitalarios del antiguo régimen obedecían a una función sanitaria. Es más, los que atendían a esta finalidad eran una minoría. Bajo el nombre de hospital se agrupaban establecimientos que se dedicaban a otros menesteres asistenciales, siempre guiados por el espíritu que impulsó el origen de los mismos, como es la caridad cristiana. El servicio al pobre y al enfermo se convierte en una de las máximas de la sociedad del 500 y así vemos resurgir hospitales dedicados a la acogida de pobres y menesterosos, el de buscar limosna para casar doncellas y desamparadas, el de niños expósitos, el de asistencia a presos y pobres preconsantes, el de la atención a mujeres, así como el de traslado de enfermos u otros dedicados también a asistencia sanitaria. En esta etapa, por tanto, surgen una gran cantidad de instituciones benéficas, no solamente en la capital, sino en la propia comarca, con unas características muy comunes entre ellas. Primero, su fundación por cofrades en torno a una hermandad. Segundo, la asunción de unas funciones específicas de carácter asistencial. Y tercero, todas tienen una misma denominación. Todas se hacen llamar Hospital de la Misericordia, como el Hospital de Sevilla, fundado en el año 1487, el Hospital de Lebrija, en 1496, el de Utrera, fundado en 1507, el de Carmona, en el año 1511, el de Morón de la Frontera, a mediados del siglo XVI, o el ya más posterior de Marchena, en el año 1587. En este contexto es, por tanto, en el que surge, en el año 1516, el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Aral, que ha sido la única institución que, junto con la de Carmona, han sido las que se han mantenido hasta la actualidad. En este hospital, y dado la dilatada trayectoria de su historia, la mayoría de las funciones antes mencionadas han convergido en su labor hospitalaria, como se puede observar en la propia evolución histórica del hospital. Primero, desde su inicio hasta 1639, fecha de la llegada de los hermanos hospitaleros del hábito de San Pablo, la función hospitalaria fue la detención de ayuda a los pobres y a sus enterramientos, labor realizada por la hermandad a través de santeros, que eran personas contratadas directamente por la propia hermandad y también colaboración de los propios hermanos, así como la ayuda espiritual al bien morir, instituyendo, por tanto, para esta acción en el año 1535 la capellanía de la hermandad, responsable de esta función y que ha continuado a lo largo de toda su historia. Desde esta fecha de 1639 hasta 1897,
Es un periodo precedido por la actuación de varias instituciones como administradora del hospital, tales como la Congregación de los Obregones, que llegó en el año 1664 con una trayectoria en el campo sanitario de primer orden. No en vano, eran los responsables del Hospital General de Madrid desde mediados del siglo XVI, introduciendo un modelo de atención hospitalaria que supuso la consolidación de la enfermería como disciplina situada entre el saber médico y el pensamiento humanista, con un fuerte compromiso social en la asistencia a los sectores más vulnerables y desfavorecidos. Su llegada supuso que la propia Hermandad de la Misericordia tuviera que renunciar a todo su patrimonio para garantizar una atención sanitaria de primer orden en su hospital. Qué buen ejemplo de misericordia, caridad, abnegación y ejemplo cristiano fue el que ofreció la Junta de Gobierno, entonces presidida en el año 1664 por el mayordomo Francisco Muñoz Bravo. La Cofradía de la Misericordia se desprendió de todo para atender a todos. Y de su fundación hasta la segunda mitad del siglo XX siempre mantuvo como función caritativa la de atención de los transeúntes y el costo de traslado de enfermos, invirtiendo incluso más del 20% de las cuotas de sus hermanos en esta obra caritativa, tal como se puede deducir de varios gráficos que igualmente aparecen reflejados en la obra. Tras los Obregones, y ya en el siglo XIX, otras instituciones como administradoras, tales como el propio Ayuntamiento de Araal, la misma hermandad, las Hermanas del Pozo Santo y, por último, las Hermanas del Rebaño María. Durante esta etapa, la función predominante fue la asistencia sanitaria, aunque no por ello se dejaban de realizar otro tipo de funciones asistenciales. Desde 1897 hasta fines del siglo XX, convergen durante esta etapa diversas funciones. La primera función, la asistencia sanitaria, hasta el año 1951. Hemos visto que la última anotación de los enfermos en los libros de enfermos del hospital data del año 1951. U otro tipo de funciones asistenciales, como la de recogimiento y ayuda de pobres, fue desde el año 1944, cuando a raíz de una carta que remitió el entonces presidente de la Diputación, don Ramón de Carranza, al entonces hermano de mayor, don Eduardo Benjumea Vázquez, para que entraran algunos ancianos en el asilo de la hermandad. Aquí se inicia esta segunda función de asilo. E incluso la función docente, iniciada en el año 1902 hasta principios de los años 70. Junto a ellos, lógicamente, la función de aterramiento, traslado de enfermos, etc. Asimismo, a lo largo de la historia, en varias ocasiones, la asistencia sanitaria no se limitó exclusivamente a los enfermos del Araal, como de otros lugares, sino también a ejercer como hospital de campaña, acogiendo en él a soldados de nuestros ejércitos en distintos momentos de nuestra historia, como la llevada a cabo a lo largo del siglo XVIII con motivo del cerco de Gibraltar entre 1781 y 1785, o lo de la Guerra de la Independencia, o lo de la Primera Guerra Carlista del año 1835, ambas en el siglo XIX, o con motivo de la Guerra Civil en el siglo XX. El número de soldados atendidos en el hospital superó la cifra de más de 500. Volviendo a la dimensión político-institucional del Hospital de Santo Cristo, su devenir en época moderna nos permite trazar varias fases o etapas de acuerdo a los distintos modelos de gestión que adoptó a lo largo de este periodo, estructurándose, como veremos, en torno a 5 capítulos. He querido que quede plasmada en la portada y la contraportada unas manifestaciones artísticas de la cerámica sevillana, obra del ceramista sevillano Vigil Escalera, en el año 1919, encargadas por el entonces hermano mayor, don José Zayas Caro, y que se encuentra en la entrada del hospital y también en el camarín de Santo Cristo. En ellas se reflejan el simbolismo de la misericordia y de la caridad. En el primer caso, con la representación de una de las 7 obras corporales de misericordia, que es curar al enfermo, Salus Infirmorum, que es la función más relevante en el seno de este hospital. Presenta en un primer plano la imagen de una señora pobre que acoge entre sus brazos a un niño abatido y sin fuerza, al que el Señor se le acerca acariciando con su mano su cabeza para su curación. Y en el segundo, con una de las virtudes teologales, la representación simbólica de la caridad, personificada en una figura femenina rodeada de niños, acogiendo a uno en sus brazos
que tiene en su mano izquierda un corazón del que despende fuego. Este corazón ígneo, símbolo de la caridad y del amor hacia los demás. Esta es una representación habitual ya, incluso en la pintura italiana de principios del siglo XVI. Esa caridad plasmada en su obra de misericordia es lo que a lo largo de la historia de la hermandad y del hospital presento a lo largo de mi trabajo. En cada uno de los capítulos se analizan, en primer lugar, la trayectoria socioeconómica, política y cultural de Araal, dada la estrecha relación existente entre la propia ciudad y el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, con una representación de gráficos de población de todos los periodos. Y, en segundo lugar, un análisis detallado del papel de la institución. El primero de los capítulos, que lleva por nombre el origen de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia y la fundación del hospital, su labor asistencial a lo largo del siglo XVI, logra perfilar el origen de la hermandad con referencia a las múltiples fuentes, tanto directas como indirectas, así como por su posterior obra social, la fundación del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia. A lo largo de este capítulo se hace asimismo un análisis de la función asistencial de la citada hermandad. La presencia de distintas instituciones hospitalarias y su labor a lo largo del siglo XVII es el segundo de los capítulos de este trabajo. La crisis importante del siglo XVII y, por tanto, la denuncia de auxilio social lleva a la hermandad a tener que acudir a entidades colaboradoras de su función, apareciendo instituciones religiosas que desde el tercer decenio del citado siglo hasta finales del siglo XX van a actuar como administradores del hospital, desempeñando un relevante papel en su historia y en su labor hospitalaria. Los hospitaleros de San Pablo y la posterior irrupción de los hermanos Obregones van a cubrir todo este periodo de especial relevancia, centrándose en las bases fundamentales de la hospitalidad. Tercer capítulo abarca la etapa de mayor esplendor en la historia del Hospital de la Santa Caridad de Misericordia. La labor de los Obregones, junto con el crecimiento económico de la labor asistencial del hospital, auspiciado por un incremento del capital a raíz de las múltiples donaciones. Esto supuso para la vida del hospital poder atender a un número importante de enfermos de la localidad o de otras ciudades y ser reconocido en la comarca como un centro benéfico de primer orden. La decadencia de fines del siglo XVIII, unida a los primeros años del siglo XIX, presidido por múltiples calamidades, inicia el cuarto capítulo dedicado a uno de los periodos más convulsos y más complejos de la historia de España, el siglo XIX. Cómo ese periodo va a tener una importante influencia en la vida del hospital, que va a vivir un periodo de decadencia. La desaparición de los Obregones, la posterior intervención municipal, la administración de la hermandad, el fenómeno de la desamortización y sus consecuencias, la llegada de una nueva congregación, las Hermanas del Pozo Santo, concretamente el día 27 de mayo del año 1857, que inauguran la enfermería de mujeres, que por primera vez son atendidas en este hospital, tras la desaparición del Hospital de Consolación a principios del siglo XIX, dedicada a estas funciones. Y ya en la última década, la llegada de una nueva congregación al frente del hospital, las Hermanas del Rebaño de María, concretamente el día 30 de noviembre de 1897. Son eventos de especial significación que van a jalonar todo este complejo periodo del siglo XIX. Esta congregación, ubicada en Cádiz, de muy reciente fundación por la Madre Encarnación, va a jugar un papel muy relevante en la labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia, estando al frente de él durante cerca de 100 años, viviendo acontecimientos bastante duros y años de verdadera necesidad. La continuidad de la restauración borbónica, la dictadura, la Segunda República, la Guerra Civil, el periodo de posguerra y la recuperación posterior van a ser objeto de desarrollo en este capítulo. Para finalizar la obra, e incluido en el mismo capítulo quinto, se desarrolla un nuevo apartado titulado La situación del hospital desde 1991 a la actualidad, dedicado a las 3 últimas décadas del hospital, tras el importante vacío que dejaron las Hermanas del Rebaño de María, que en un mes de abril del año 1991 dejan el hospital. La presencia de AIMA, el intento de reconstrucción del hospital, las múltiples negociaciones realizadas por la Junta de Gobierno, unido a la culminación actual con el acuerdo con la Fundación Gerón para poner en marcha una residencia para mayores, ocuparán este periodo. Cada vez que visito la iglesia del Santo Cristo y tras dirigir mi mirada hacia la imagen, viene a mi retina una frase que hay en el arco de la bóveda central de dicha iglesia y que da explicación
a esta continuidad del hospital a lo largo de sus más de 500 años. Dice esa frase textualmente: «Mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie». La providencia encarnada en la protección del Santo Cristo de la Misericordia, que siempre ha querido y quiere tener junto a él a los más necesitados. Y la fe en el trabajo de tantas y tantas personas que han luchado por los demás al frente de este hospital en cada una de las etapas y responsabilidades. Por ello, como homenaje a estas personas, termino este trabajo incluyendo al final del mismo, a modo de apéndice, una relación representativa en torno a más de 500 nombres que estuvieron al frente de las congregaciones que pasaron por este hospital. Los hermanos del hábito de San Pablo, hermanos Obregones, hermanas de Pozo Santo y hermanas de Rebaño María. De los médicos que asumieron la dirección sanitaria de la institución, desde el año 1735, que por primera vez he contratado la figura del primer médico, que era don Francisco de Aranda, hasta 1980, ocupada por el inolvidable y querido don José Marina Puello. De los capellanes en el terreno religioso, desde el año 1535 hasta la actualidad. Y de los hermanos mayores de la hermandad, ordenados por fecha, remontándome a inicios del siglo XVII hasta la etapa actual. Con este trabajo he pretendido seguir firmemente la cita que el historiador, geógrafo, arqueólogo y escritor español Fernando Jiménez de Gregorio: solo se quiere aquello que se conoce, y al conocerlo se valora y se defiende. Yo he pretendido, como me propuse como objetivo al asumir cargos de responsabilidad de la Hermandad de la Santa Caridad de la Misericordia, dar a conocer la historia de estas dos instituciones, el hospital y la Hermandad, para que podamos quererla, valorarla y defenderla. Mi cariño hacia esta institución hace que ceda los derechos de esta obra a la Hermandad para que lo que se obtenga con su venta se destine a bolsa de caridad, por lo que al término de exposición y a modo testimonial le haré entrega al hermano mayor de un ejemplar como sello y mi compromiso. Veo, por tanto, con la publicación de esta obra cumplido un sueño hecho realidad. Una publicación que, por cierto, también se ha remitido a la Organización Nacional de Ciegos Española, a la ONCE, con su preceptiva autorización, para que, siguiendo sus técnicas de adaptación de los contenidos del libro, puedan dar facilidad de acceso al contenido de esta obra a personas con problemas de visión. Concluyo esta presentación expresando un profundo agradecimiento a tantas personas y entidades que han hecho posible acceder con facilidad a este importante legado documental. A mis padres, que me supieron transmitir el cariño hacia esta hermandad, por supuesto a mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis 3 soles que tengo por nietos, a toda mi familia y amigos que están presentes hoy aquí conmigo en cada una de las páginas que conforman esta obra y que me acompañan en este acto. Muchas gracias. Le hago entrega al hermano mayor del ejemplar que antes he comentado, con una dedicatoria. Que quiero que le dé lectura a la misma. A mi querida Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Araal, con todo cariño, para que este ejemplar pase a formar parte de su patrimonio cultural y sirva de recuerdo de este hermano que ha querido dar a conocer los valores que siempre ha atesorado y transmitido esta institución desde su fundación para que siga defendiéndolas en su largo caminar y a través de la historia.
Bueno, por último, vamos a hacer entrega de un detalle a Rafael para que tenga recuerdo también de este acontecimiento. Ahora te toca a ti leer. Bueno, dice la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia a don Rafael Martín Martín para dar a conocer y engrandecer el patrimonio histórico de nuestra hermandad con su libro La labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Aral a lo largo de su historia. Aral, 13 de abril de 2023. Muchas gracias. Por último, agradeceros a todos los aquí presentes vuestra asistencia y tras la intervención del himno de la Santa Caridad y Misericordia del Señor, damos por finalizado el acto. ¿Vamos de pie? De pie. ¿Vamos por de pie? Bien.